Se denomina teoría crítica al conjunto de ideas propuestas por una serie de intelectuales de corte neomarxista, asociados con la escuela de Frankfurt, que pretenden un cambio radical de la sociedad a partir de que los individuos que la componen desarrollen una postura crítica y participen de forma activa para emprender reformas sustanciales que busquen el beneficio social. En 1923, Karl Albert Herrmann logró que el Ministerio de Educación germano autorizara la creación del Instituto de Investigación Social, que empezó a funcionar como anexo de la Universidad de Frankfurt. Dicho instituto recibió apoyo económico del empresario Hermann Weyl. Karl Albert Herrmann y Max Horkheimer investigarían los efectos del cambio entre la estructura económica y las formas sociales de conciencia que existían en la sociedad. Entre los temas de interés que congregaron a los miembros del IIS podemos mencionar el intento de conectar el pensamiento hegeliano marxista con la investigación social empírica, su oposición al concepto de razón ilustrada y a la idea de progreso que surgió en el siglo XVIII, rechazo al positivismo lógico del Círculo de Viena, concepción de la filosofía como teoría crítica de la sociedad, rechazo de la pura especulación filosófica, dando énfasis a lo que llamarían el mundo de la vida. Bajo la dirección de Karl Brügger, en el Instituto de Investigación Social, intentó devolver a la filosofía y a las ciencias sociales su carácter de análisis crítico a la teoría marxista y, en especial, al concepto de praxis. En 1931, Max Horkheimer asumió la dirección de dicho instituto y un año después logró que se publicara la revista de investigación social. La difusión de sus ideas a través de este medio fue determinante para la labor del Instituto de Investigación Social. En ella se editaron los trabajos de sus miembros más representativos: George Lukács, Teodoro Adorno, Max Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Erich Fromm y el propio Max Horkheimer. Después, en una segunda etapa, destacaría Jürgen Habermas. Con Horkheimer al frente del Instituto de Investigación Social, se mantuvo el proyecto de elaborar una teoría social que investigara el potencial emancipatorio de las sociedades modernas, con la ayuda de las últimas aportaciones de la investigación científica desde una perspectiva interdisciplinaria, ya que retomaron los aportes de la economía y el psicoanálisis, pero también el derecho y la teoría literaria. Esperaban identificar los mecanismos que habían contribuido a atenuar el potencial revolucionario de la clase trabajadora, situación que parecía ser consecuencia del Estado burgués y de la economía capitalista, el cambio de estructura de la unidad familiar burguesa y la creación de una cultura de masas. Principales características de la teoría crítica. Dialéctica negativa. Adorno niega que sea posible una total conceptualización de la realidad. Hegel recupera la identidad en la síntesis final, aun cuando la negación es parte esencial de su dialéctica. De esta manera se justifica la identidad en tanto es racional. Si la dialéctica hegeliana es una dialéctica positiva, en contraposición, Adorno propone una dialéctica negativa, a través de la cual afirmará que no todo lo real es totalmente racional. La utopía. Se rechaza la posibilidad de construir una utopía positiva en tanto no es posible determinar cómo habría de ser el futuro. Lo que sí es posible es establecer cómo no debe ser, lo cual alcanza en efecto para poder criticar el presente. Mediación. Mientras que en la teoría tradicional se pretende la inmediatez entre el sujeto y el objeto, en la teoría crítica se afirmará que todo conocimiento está determinado por mediaciones, porque la producción teórica no puede existir independientemente de los procesos sociohistóricos y económicos dentro de los cuales han surgido. Esto significa que el contexto histórico determina el objeto y la finalidad de toda investigación de manera tal que ninguna teoría puede ser imparcial, sino que está asignada por diferentes intereses, aun cuando una objetividad aparente oculta su inevitable carácter ideológico. Praxis.
La teoría crítica rechazó el principio de no valoración como criterio de objetividad teórica que había defendido Weber. Para Marcus, el problema de la objetividad histórica requiere juicios de valor, lo que implica estar al servicio de la emancipación humana y derivar en una praxis liberadora. En síntesis, los dos polos de la teoría crítica son razón y praxis. La irracionalidad se ha vuelto el rasgo característico de la sociedad actual, porque se ha conducido ciegamente bajo los principios de la razón instrumental, impuestos desde el siglo XVIII. Con la aparición del capitalismo, la sociedad se vuelve mercado, cuyo principal valor es el del cambio. Todo se convierte en un medio, racionalidad y razón incluidas, y lo que debe ser un medio se convierte en fin. Tras la Segunda Guerra Mundial y su vuelta a Alemania, tanto Horkheimer como Adorno, quien se integró al movimiento en 1938, acabaron perfilando el significado elemental de lo que debía entenderse por teoría crítica. Esto es, el análisis crítico dialéctico, histórico y negativo de lo existente en cuanto es, frente a lo que debería ser, desde el punto de vista de la razón histórica universal. De esta manera, retoman a Federico Hegel y a Carlos Marx. Pero el es de lo existente en cuanto status quo les llevó, por recomendación de Herbert Marcuse, a tratar de identificar los principios de dominación colectiva a partir de la obra de Sigmund, quien reconoce en su teoría de la represión que las instituciones se encargan de garantizar el control colectivo para preservar las relaciones sociales de producción. Para comprender el rumbo y la dinámica de la sociedad moderna, se hace indispensable la síntesis de tres grandes concepciones anteriores a la escuela, Hegel, Marx y Freud, que conforman una teoría y una praxis humana de emancipación crítica frente a toda opresión, ya fuera de naturaleza externa o de las instituciones sociales. A dicha fórmula se añadió el planteamiento webereriano de las motivaciones con arreglo a su intencionalidad racional. Bajo estos fundamentos, los seguidores de esta corriente pretenden aportar una visión integral y crítica de la sociedad. Para tal efecto, plantean que las ciencias sociales constituyen un tipo de conocimiento diferente al que es proporcionado por las ciencias naturales, por lo que se debe evitar el uso de la metodología que provenga de dichas disciplinas. Además, el conocimiento no es una simple reproducción conceptual de la realidad, sino una construcción social, por lo que se pone la idea de teoría pura, que supone una separación entre el sujeto que investiga y el objeto investigado. Insiste en un conocimiento que está mediado tanto por la experiencia, por la praxis, como por los intereses que se crean en cada momento histórico. Esto significa que las organizaciones conceptuales o sistematizaciones del conocimiento, las ciencias, se constituyen en relación con los procesos de cambio que se presentan en la vida social. Teodoro Adorno. La obra de Teodoro Adorno, reconocido filósofo, sociólogo, psicólogo y compositor, es una de las más importantes de la teoría crítica, junto con Horkheimer y Marcuse, de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. En la dialéctica de la ilustración, escrita en colaboración con Horkheimer, critica la razón instrumental. A grandes rasgos, es una interpretación pesimista de la ilustración, la técnica y la cultura del sistema capitalista, denominada por él como industria cultural o de la sociedad de mercado. Sugiere que en la actual civilización técnica, surgida durante la Ilustración, y el concepto de razón no representan más que un dominio racional sobre la naturaleza, que implica paralelamente el control irracional del hombre. Reconoce que los diversos fenómenos de vanguardia moderna, como el fascismo y nazismo, son muestra de ello. Adorno intenta mostrar el camino hacia una reforma de la razón, con el fin de liberarla de ese sastre del dominio autoritario sobre las cosas y los hombres, que carga desde que es razón ilustrada.
Así, la razón solo dejará de ser dominadora si acepta la dualidad del sujeto y objeto, interrogándose siempre el sujeto ante el objeto, sin saber siquiera si puede llegar a comprenderlo. Este aspecto de audición de lo irracional consiste en pensar según las categorías tradicionales que suponen la reafirmación de las estructuras sociales injustas de la sociedad, lo que le lleva a valorar el arte, el cual es independiente de lo que representa la razón instrumental. Por último, contempla la cultura moderna de masas como un fenómeno de usurpación en el que encubre la dominación de los seres humanos sobre la naturaleza externa y la propia naturaleza interna. Walter Benjamin, filósofo y crítico cultural judío-alemán de ideología marxista, combinó en su análisis de las experiencias estéticas un profundo escepticismo ante el progreso, utilizando modelos de pensamiento de la mística judía. De acuerdo con la época que le tocó vivir, percibe que la sociedad muestra una ruptura sin precedentes, lo que constituye una amenaza para la supervivencia del individuo. Su obra, El origen del drama barroco alemán, expone una serie de ideas sobre teoría y función del arte en el mundo moderno, al que asigna una función de símbolo reconciliador, porque transforma el caos en orden, y porque pone de manifiesto que el valor y el sentido están en lo singular y particular. Pero el arte pertenece a la apariencia, en especial al moderno, pues ha dejado de ser significativo, ha perdido su misticismo y se ha convertido en un bien de consumo y un valor de mercado, por causa de su reproducción en masa, que le hace perder su singularidad y por lo tanto su valor y sentido. No obstante, esto tiene un aspecto favorable, ya que atenta contra el patrimonio hegemónico cultural de la burguesía. Walter Benjamin se suicidó en Port Vaux, cerca de la frontera francesa, huyendo de los nazis.